¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar con la primera clase. Como les había dicho, estoy utilizando una aplicación en la cual ustedes van a poder ver mis diapositivas, van a poder ver cualquier recurso que yo tenga en mi computadora y a su vez va a haber un recuadro donde yo les doy las explicaciones. Como les había indicado en la presentación de la materia, mi objetivo inicial es que independientemente de con quién ustedes hayan recibido ICA, yo voy a tratar de afianzar los conocimientos y evitar que haya por ahí algún prejuicio, alguna cuestión de miedo, alguna cuestión de no saber cómo escribir o de pensar de que la persona que está ahora aquí en nuestra materia considera de que no sirve para nada escribir o tiene miedo porque alguien le metió en la cabeza que no puede escribir. Mi función ahora va a ser básicamente derrumbar todas esas barreras y tratar de que aquellos conocimientos que no quedaron claros ahora queden muy bien establecidos, porque todas estas primeras sesiones van a estar estructuradas para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para que luego, cuando nos toque realizar, por ejemplo, una crítica, ustedes puedan acordarse y decir, ah, me enseñaron acerca de las barreras de la comunicación, me enseñaron acerca de las funciones del lenguaje y las tipologías textuales, entonces yo sé que voy a poder utilizar esta función del lenguaje, voy a derrumbar esta barrera de comunicación y voy a afianzar mis conocimientos de las funciones del lenguaje para escribir una crítica. Entonces, todo lo que voy a dar básicamente son las herramientas esenciales para luego empezar a escribir de la mejor manera. Entonces, la primera parte de la materia es funciones del lenguaje y su aplicación en la comunicación. A mí me gusta siempre afianzar en las palabras, porque a veces nosotros decimos palabras y no sabemos qué significa lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando la persona tiene la mala costumbre de utilizar extranjerismos o utilizar palabras que escuchó por ahí y se escuchan bien. Por ejemplo, cuando la persona trabaja con video, tiene palabras que no son del idioma castellano, son palabras que vienen del inglés. Y a veces lo que se hace por la profesión es hacer una especie de conversión y hacer que esa palabra, tratar de forzarla y hacerla castellana. El caso típico que me gusta poner como ejemplo es en los procesos de edición de video. Hay un proceso, una parte del proceso este de edición que se llama render, que es una palabra en inglés. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la persona ya la está practicando, dice, ya vamos a hacer la renderización. Esa palabra no está en el diccionario, no ha sido aceptada por la Real Academia. Lamentablemente la Real Academia lo que hace es coger un montón de palabras que aparecen por ahí y a veces por la presión misma de la sociedad las adopta. Y lo que hace es que a veces se acepten cuestiones negativas, que yo voy a poner algunos ejemplos por ahí, que traen problemas. Pero volviendo a lo de acá, debemos hablar con propiedad. Y para hablar con propiedad debemos conocer los significados de las palabras, porque de lo contrario nos vamos a llenar de información negativa que nos va a traer problemas. Entonces, si yo digo funciones del lenguaje y su aplicación, lo primero que tenemos que saber es que aquí hay palabras clave. Tenemos la palabra función, la palabra aplicación y la palabra comunicación. Entonces, yo voy a empezar con la palabra comunicación, preguntando, ¿qué es comunicación? Alguien puede decir, obvio, ¿qué es comunicación? Yo pregunto, ¿qué es comunicación? Y casi siempre la persona tiene la mala costumbre de contestar con la misma palabra o una palabra de la misma familia. Por ejemplo, si yo pregunto qué es comunicación, por ahí alguien alza la mano y dice comunicación es comunicar. Por ahí alguien que ya tiene un monóculo ahí en el ojo dice, ah, es la acción de comunicar en las personas. Están contestando con la misma palabra. Y eso quiero que por favor no ocurra. Entonces, antes de empezar con esto, quiero dar algo que, bueno, está en el sílabus, que ya está subido en el campus virtual, pero me gusta siempre poner en cuenta lo siguiente. Aquí sabemos que en la Universidad de las Artes trabajamos con normas APA y con las Chicago. Y a veces algunos profesores dicen, no, hay que utilizar todo Chicago, otros dicen solo APA. Yo voy a tratar de hacer una mezcla, pero yo les digo, por el camino que he recorrido de la maestría y el doctorado, que las normas APA básicamente son las que imperan. Entonces, la mayoría que mostraré estarán en APA. Entonces, aquí hay una bibliografía que pueden revisarla
para adentrarse un poco más en la materia. Tenemos libros sobre introducción al lenguaje, también tenemos algunas revistas indexadas que están vinculadas al dominio de la lengua, tanto de la parte oral como escrita. Tenemos también conceptos claves para la didáctica del lenguaje y se plantea la primera gran pregunta: ¿qué es y qué significa comunicación? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, como les decía, a veces la persona me contesta con la misma palabra o una palabra similar, un sinónimo, o me contestan con un ejemplo. Lo importante aquí para mí es que ustedes sepan que independientemente de su profesión, independientemente de que una persona diga, no, pero yo no voy a escribir, yo no voy a salir en la televisión, yo no voy a escribir en el diario, ese no es motivo para decir que uno no está ejerciendo la función de comunicar. Desde que la persona se levanta hasta que se acuesta, está comunicando algo. Cuando la persona tiene hambre, cuando la persona tiene frío, cuando la persona está triste, incluso cuando la persona está en silencio, comunica algo. El problema es no saber comunicarse. Está el caso típico de las peleas de pareja, por ejemplo, cuando una persona no sabe lo que está sintiendo su pareja, cree que con gritar puede hacerse entender mejor, cree que con un insulto está poniendo orden, cree que con hacer quedar mal a otra persona porque cree que conoce más, es una persona mucho más directa, frontal, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones son ejemplos de lo que no debe ser comunicación. Entonces, todas estas palabras tienen un origen que casi siempre viene del griego, del latín, y yo no les voy a mandar a que se aprendan palabras en latín, pero sí a que entiendan que a veces los conceptos son elementales, que vienen del ejercicio práctico del día a día. Entonces, comunicación proviene del latín comunicare, que es muy sencillo de entender. Comunicar es poner algo en común, compartir algo. Ese compartir en los tiempos ahora de las nuevas tecnologías de la información y comunicación puede ser incluso con el celular. Yo puedo estar ahora, revisar de qué manera alguien me ha escrito, yo le respondo y ya estoy compartiendo algo que ahora incluso se puede compartir con un meme, con un sticker, con alguna palabra quizás no tan propia del lenguaje, pero siempre es para compartir. Si ya nos ponemos un poco más estrictos en el sentido de la teoría de la comunicación, en el sentido de nuestro objetivo del taller de escritura, tenemos el concepto que he puesto acá. Es un proceso por medio del cual construimos y transmitimos mensajes con la intención de alcanzar un objetivo. En este sentido, quiero afianzar la palabra intención, independientemente de lo que estemos haciendo. Si estamos en una exposición de arte, si estamos en una obra de teatro, en todo va a haber una intención. Incluso aquellas personas que dicen, no, a mí la vida no me importa, para mí nada tiene sentido, igual tienen una intención de comunicar que para ellos, digamos que ni le va ni le viene algo. Entonces, dentro de ese proceso de transmisión de mensajes, la intención es ese motor que nos permite avanzar. Entonces, dentro de esto viene el siguiente aspecto importante, que ahora nos va a llevar a profundizar un poco más en estas condiciones. Una de estas condiciones es que nosotros no solamente intercambiamos palabras, nosotros intercambiamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos y siempre en diferentes formatos. Una persona no tiene que olvidar que actualmente ya no solamente estamos hablando de escribir o de hablar, ahora estamos en tiempos de la comunicación híbrida, donde las señales pueden tener un componente incluso que resalta los sentidos. Por ejemplo, cada vez más está en boga esto de las exhibiciones sensoriales, donde una persona no solamente va a poder apreciar una obra o a poder ver un video, sino de que también va a poder estar en una plataforma o en un lugar donde va a poder percibir olores, va a poder degustar y va a poder tener una sensación mucho más allá de simplemente priorizar la vista. Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes también piensen en sus obras, que comuniquen más allá de ese sentido prioritario que a veces le damos a nuestras creaciones. Entonces, la siguiente pregunta